Justicia Infinita viajamos sin pasaporte. Y si hablamos de viajes, hablamos de Agencia de Viajes Ramírez. Sudeste Asiático, Nueva York, Cancún, Las Toscas. Consulte con la promo de primavera fin de curso en Bariloche. Con pasajes, hotel, clases de esquí y de flore por parte de un animador. Agencia de Viajes Ramírez presenta a los Kronfeld. Muy buenas tardes desde Uruguay, muy buenas noches allá donde sea que se encuentren en el hemisferio norte. Oh, queridos hermanos Kronfeld, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo andan? Qué lindo recibimiento. Son las 7:30 de la tarde. Estamos en el Anillo de Oro. Le faltan como 70 horas para noche si son las 7:30 de la tarde. Sí, igual Rusia y el clima son bastante locos, así que ya está oscureciendo bastante antes. A eso de las 9:30 está oscureciendo, así que hoy en día no nos falta tanto. Bueno, muy bien. Cuéntenos por dónde andan, qué andan haciendo, cuáles han sido sus últimos movimientos allá en la vieja Rusia. Bueno, hoy para empezar estamos celebrando el cumple de Nico. Es 4 de agosto, así que Nico está cumpliendo 28 años. El mismo día que Potus. Gracias, muchachos. Es la primera vez que no lo cumplo en el aeropuerto de Nueva Zelanda. Claro. Así que esto es una emoción para mí. Después de 2 años seguidos cumpliendo en el aeropuerto de Nueva Zelanda, hoy me toca en Kazán. Podrían arreglar con Potus, con ahí en la Casa Blanca, y para cortar para gastos, armar algo. Y arman algo ahí en el Salón Oval, los dos la próxima, y se juntan y festejan. Sí, lo tenemos que hablar con Putin, porque nosotros acá entendimos bien cómo es la regla, y si nos llevamos bien con Boba, como le llamamos nosotros a Vladimir, que es su apodo, sí. Todo es posible. Y bueno, Potus, Putin, van todos a la fiesta. Charito capaz nos puede ayudar a coordinar eso. Sí, a Charito le encanta, sobre todo está muy metida últimamente en todo lo que es el decoración de interiores. Sí, realmente ha crecido mucho en ese aspecto, así que de repente los puede ayudar a eso. Sería una recepción bastante amigable de tu parte. Muchachos, les contamos un poco en qué andamos. Nos fuimos de Moscú para el Anillo de Oro de Rusia. El nombre Anillo de Oro responde a una serie de pueblitos que están en el estado de Moscú, pero no en la ciudad de Moscú, y que todos se destacan en general por sus miles de años de historia previa. O sea que estuvimos haciendo una recorrida por lugares en los que no se destaca la cantidad de habitantes ni la intensidad con la que se vive, sino la fuerza con la que la historia marcó esos lugares. Cuando Moscú era el imperio, entonces el territorio que abarca el estado de Moscú era en realidad todo Rusia. Entonces ciudades que ahora son pueblitos, son pequeñas y no son muy trascendentes en la vida actual del país, en ese momento eran segundas capitales, terceras capitales, y se cortaba bastante el bacalao por esos lados. Claro. Así que interesante. Sí, nosotros conocimos 2 pueblos particulares, que son los 2 más importantes, se llaman Suzdal y Vladimir. Primero que nada, cuando nos referimos a pueblito de Rusia, para hacer una idea, porque pueblito en Uruguay es otra cosa, nos referimos a un lugar más o menos con 500.000 de habitantes hoy en día, ¿tá? O sea, no nos estamos refiriendo a un pueblo remoto, no sé, de 33. Claro. Son lugares, este lugar tiene más o menos 500.000 de personas y son lugares que se asemejan bastante a las ciudades nuestras del interior. O sea que son considerados pueblos y lugares recontra chiquitos y humildes hoy en día, pero estéticamente y cómo funcionan, se parece bastante a una ciudad, de repente, de las más importantes nuestras del interior. Suzdal y Vladimir se hicieron muy famosos, ¿por qué? Porque los antiguos zares, o sea, los reyes, los que mandaban acá en Rusia, sí, decidieron que era el lugar desde donde iban a mandar para todo el imperio ruso. Esto se debe a que la razón principal es que las tierras en este lugar son las tierras más fértiles de todo el territorio ruso. Y por el clima, muchas tierras son fértiles en determinados momentos del año. De repente, 2 o 3 meses son tierras muy fértiles. Pero en esta zona del país era donde el aprovechamiento de la tierra les iba a permitir a ellos obtener una vida más saludable. Entonces, hace ya varios cientos de años, se estableció que la antigua capital del Imperio Ruso
eran estos lugares. Y nosotros vinimos a visitarlas para conocer dos cosas, para conocer un poco de historia de zares y de cómo era la Rusia antigua, y además para entender un poco a qué se referían los rusos de Moscú y San Petersburgo cuando nos decían que la vida en los pueblos era mucho más similar a Asia o a algo mucho más tranquilo. Llegamos a estos pueblos y encontramos varias cosas que llaman la atención. Primero, se mantiene la constante rusa, que es encontrar iglesias o catedrales por todos lados. Me imagino que ustedes tienen claro, como nosotros teníamos, que cuando pensás en Rusia pensás en varias cosas, pero en una de las que pensás es en las iglesias esas con las cebollas. Claro. Esto es así, o sea, en más o menos en 100 metros cuadrados, o sea, una manzana, puede haber 10 iglesias en un lugar así, porque cuando la iglesia se estableció acá, vino a dar un mensaje claro que es, esto es lo que empieza a mandar desde ahora, y empezaron a poner iglesias, en vez de hacer iglesias monumentales, enormes, empezaron a poner iglesias chicas, o sea, con poca capacidad para personas, pero que eran muy llamativas desde lo estético para todo el pueblo. Empezaron a decir, la vida social empieza a pasar acá. Entonces, de repente, en 100 metros cuadrados tenés 20 o 25 iglesias, lo que es una locura. Sí, llama la atención, más allá de que uno se lo imagina, quizás la historia reciente de lo que es Rusia y a través de la Unión Soviética, yo me la imaginaba absolutamente alejada de la iglesia, y me imagino que debe ser lo que pasó. No contaba con que siguieran existiendo en pie tantas iglesias, tantas catedrales. La realidad es que durante la época soviética las iglesias dejaron de oficiar como tales, muchas fueron destruidas, muchas fueron como acostumbraba el régimen, aprovechadas para utilizarse para un fin productivo, eso es, o producir o que la gente viviera, y una vez que terminó el régimen soviético volvieron a operar. La iglesia ortodoxa rusa históricamente siempre ha sido muy fuerte, y más allá de la época soviética, la cultura religiosa de los rusos es muy, muy fuerte, y cuando terminó la Unión Soviética, la iglesia, digamos, volvió al ataque, recuperaron sus lugares, volvieron a abrir sus iglesias, y abrieron incluso más, y en muchos lugares que visitamos vemos construcciones, y es cuestión de preguntar qué hay ahí para que la respuesta sea, van a abrir una nueva iglesia, porque durante la época soviética había una, y después de muchas disputas y idas y vueltas, la iglesia vuelve a ganar y se vuelven a construir. En cada pueblito hay un monasterio que es solo de hombres, uno que es solo de mujeres, una catedral, la iglesia antigua y la iglesia que oficia ahora. O sea que mínimo 6 o 7 instituciones religiosas antes del primer habitante. Para que tengan una idea, estuvimos leyendo sobre esto recientemente. Hay en toda Rusia más de 30.000 establecimientos religiosos de la Iglesia Ortodoxa, y más del 75% de los rusos se declararon en una de las últimas encuestas como adeptos a la religión ortodoxa rusa. O sea que, si bien no son practicantes, si bien no son practicantes o religiosos fuertes, de repente no van, pero le preguntan a qué religión perteneces o cuál es tu tendencia, y dicen, somos ortodoxos. Eso es el 75% de la población y más de 30.000 edificios. O sea, es una cosa demencial. Sí, claro. Pero otra cosa que fuimos a buscar a estos pueblos era también un poco la vida rusa más real o más promedio. Nosotros lo decimos bastante en nuestra forma de viajar, y la realidad es que tiene su lógica. Nosotros viajamos también buscando conocer cosas más humanas y más reales en los países, porque obviamente por tantos destinos y por tanto tiempo es difícil seguir impactándose con grandes construcciones o con megaciudades, porque esa lista de grandes atracciones turísticas ya está hecha y no la vamos a descubrir nosotros. O sea que en muchos países a los que vamos, si vamos con la expectativa de encontrar algo similar a la Torre Eiffel, solo nos vamos a decepcionar. Entonces buscamos un lado más humano, y en estos pueblos encontramos una vida muy interesante. Primero que nada, algo súper curioso es que en la etapa soviética a todas las personas les daban una casa, y también les daban un terreno para descansar en el verano. El término descansar era medio paradójico, porque descansar implicaba también plantar para todo el año. Las frutas quedaban en conserva, en vinagre, y con esa comida se tenía que dosificar durante el año para poder alimentarse. Eso generó una cultura de que las mujeres ya jubiladas, las abuelitas, acá la traducción como en Uruguay diríamos viejitas, acá la traducción literal es abuelitas, que son babushkas, que es una palabra que es bastante conocida,
tienen el hábito de ir todas las mañanas de verano a sus terrenos que en la época soviética se les dieron para el verano, a recoger plantaciones y preparan mermeladas y le regalan a su familia, o algunas que pasan por problemas económicos, juntan sus cosechas y van a lugares donde haya más movimiento de personas y venden lo que plantaron. Entonces, en este pueblo encontramos como una vida mucho más de campo. Las abuelitas que todas las mañanas van a levantar sus cosechas, y es pintoresco ir en el ómnibus de repente nosotros al centro de la ciudad o a visitar algo y ver como una invasión de abuelitas que copan los ómnibus a la mañana, llenas de bolsas y de jarrones que seguramente a las 4 o 5 de la tarde vuelvan llenos de alimentos. Y también una cultura de alcohol casero súper interesante. Cada pueblo tiene como su bebida alcohólica que responde también a los momentos en que había escasez y que alimentarse no era tan fácil. Entonces se generó esa cultura de crear sus propias bebidas alcohólicas que hoy, en otra situación económica y en otro sistema económico también, se mantiene como una tradición. Entonces cada uno de estos pueblos que vas, la gente te pregunta, ¿probaste nuestra vodka o probaste nuestro licor que se hace con miel y con arándanos o distintas frutas? Y es interesante como ir conociendo los pueblos y saber que en un país tan grande, de tantas culturas y tantas etnias, cada pueblito en sí tiene como su propia tradición, sus propias comidas, sus propias bebidas, así que ahí, además de iglesias y un montón de historia, encontramos una vida súper como interesante y humana, mucho más comprensible y más como cara a cara que lo que encontramos en Moscú y en San Petersburgo. ¿Cómo se están llevando con el idioma? Porque más allá de que ustedes están acostumbrados a viajar, que el inglés se toma en muchos lugares como una suerte de idioma universal, hay algunos rincones, como por ejemplo, imagino, varios de estos pueblos donde ya debe ser más difícil, ¿no? Encontrar mucha gente que maneje quizás otros idiomas. ¿Ya aprendieron las palabras básicas para comunicarse en ruso? Con el ruso nos estamos llevando mucho mejor de lo que esperábamos, que eso no significa que nos estemos llevando de maravilla. Sí tenemos las palabras claves dominadas, tenemos algunas frases de cabecera como el típico ¿cómo andás? O muchísimas gracias por todo. Con eso ya nos manejamos bastante bien. Uh-huh. Después nos sorprendimos porque el inglés está mucho más fuerte de lo que nosotros esperábamos, sobre todo en jóvenes. Luego que se disolvió la Unión Soviética, llevó un par de años a Rusia a entender que el inglés era un idioma que prevalecía en el mundo y dejar de lado ese orgullo, entre comillas, de Estados Unidos versus Rusia o un mundo contra el otro, y entender que es un idioma útil y que hay que aprenderlo. Hoy en día los jóvenes hablan bastante inglés. Lo otro que nos sorprendió es que todos hablan otro idioma que no es el ruso. O sea, puede no ser el inglés, pero hay gente que habla español, bastante hemos conocido, mucha gente que habla italiano, tienen un amor medio particular por el italiano, entonces de esa manera también nos podemos comunicar. Y bueno, y después con otras lenguas que nosotros que ellos aprenden y no entendemos. Pero todo eso está complementado por un lenguaje de señas y de meterle onda, que no nos resultó tan difícil como en otros países. ¿Por qué? Porque Rusia, aunque tenga características muy particulares, sigue perteneciendo a nuestro mundo. Y un joven o un padre de Rusia se parece muchísimo más a mi viejo o a mí que en otros países como en China, donde hemos estado. Entonces, cuando te parás adelante de una de estas abuelitas a comprar frutas y verduras en un puesto de la calle y le hablas en español, porque ella no entiende, y ella te contesta en ruso, los dos nos estamos entendiendo y manejamos parámetros normales y comunes de vida unos con otros. Entonces, de repente tenemos charlas que de verdad nos entendemos todo lo que decimos, pero si me preguntás cada una de las palabras que me dijo, no entendí ninguna, y si le preguntás a ella, tampoco. Pero ambos no sabemos cómo, entendimos bien. Hemos utilizado un medio de transporte acá en Rusia que se llama BlaBlaCar, y que el nombre responde, básicamente se maneja de esta manera. Un chofer va de una ciudad a otra. Como es un país grande, está bueno viajar con más personas y compartir gastos. Entonces él sube a una página que se llama BlaBlaCar, dice voy de Moscú a Kazán, que son unas 15 horas más o menos, 14 de manejo. Alguien se quiere sumar, el costo es lo dividimos. Perfecto. Tú te sumas y se llama BlaBlaCar, o sea, bla bla de hablar. Nosotros hemos usado BlaBlaCar y no podemos hablar con nadie, entonces nos han dicho, tipo los choferes, medio en broma, como con ustedes fue solamente car. Pero últimamente hemos hecho BlaBlaCar y sin hablar ruso y sin ellos hablar nuestro idioma, hemos mantenido conversaciones, nos preguntan de dónde somos, entendemos de qué parte son, nos dan consejos y no sé, las cosas como que fluyen medio de una manera rara pero natural y nos estamos llevando mucho mejor de lo que esperábamos. Esa es una práctica que está extendiéndose en varias ciudades y países del mundo, la de compartir gastos con traslados, gente en auto, digamos, se traslada de una ciudad a la otra por internet, ¿no? Uno se
Se apunta y bueno, y se va de una ciudad a otra, esto sirve para economizar. También, creo, ¿eh? Pero, sí, creo que también, pero está buenísimo eso que decían, porque claro, uno a veces tiene la idea de que tan alejado del país de uno, las diferencias son enormes, pero en realidad cuando uno piensa en términos de Occidente y Oriente, ahí se da cuenta que somos muchísimo más parecidos de lo que creemos, que la familiaridad con un ruso, con un polaco, con un irlandés, es muchísimo más cercana que la que se puede tener con gente que vive en la otra mitad del mundo, ¿no? Totalmente, o sea, la diferencia Oriente-Occidente es mucho más fuerte que una barrera idiomática. Claro. Nosotros estuvimos en cumpleaños de una señora rusa que nos invitaron a través de una persona que nos hospedó, y sin hablar nada de inglés, nos incluimos en el cumpleaños, participamos de lo que estaba pasando y todo se entendía. Y la realidad es que la mera acción de sacar un celular, por ejemplo, y abrir el Google Translate para pedirle a alguien, aunque esa persona no entienda inglés o no conozca esa aplicación en sí, las chances de que no salga disparada sin entender lo que está pasando en Rusia son muy mínimas y en China son muy altas. Por lo tanto, más allá del idioma, o que en Filipinas, por ejemplo, haya una cultura de español por las colonias mucho más grande, eso no nos hace más parecidos que con una persona occidental. Y la realidad es que acá en Rusia, además de que hemos aprendido a leer un poquito de cirílico, porque si bien son letras diferentes, no es tan imposible, eso ayuda un poco, pero también ayuda a eso que vos decías, Salva. Somos lo mismo, solo que nacimos en otro lado y aprendimos otro idioma, pero se lleva muy bien. Y una cosita, Salva, de lo que consultabas de BlaBlaCar y de ese tipo de prácticas de compartir gastos. Lamentablemente, en Sudamérica tenemos muchísimas cosas buenas, pero hay una que es la que más daño nos hace, que es el tema de la seguridad. Hemos disfrutado de muchísimas cosas, desde las más chiquitas como ir a un parque y que haya minigolf y palos de golf acá en Rusia, que es un país que no está, no es una superpotencia económica ni nada por el estilo. O sea, la gente no tiene mucha plata, pero sí culturalmente tiene otros valores que en Sudamérica de repente no son difíciles de encontrar. Y no sé, vas a un parque y tenés canchas de ping-pong con paletas y pelotas, tenés minigolf con palos de golf, que cuando la gente se va, quedan ahí. Y tenés sistemas o maneras de hacer cosas como esto de BlaBlaCar que tienen que ver con el confiar en la otra persona. Nosotros siempre, cada cosa que hacemos, decir, la típica reacción, qué bueno que está, qué bueno estaría solo en Uruguay. Y después empezamos a pensar que algunas cosas son viables, pero otras no. Lamentablemente nosotros creemos que con las carencias de seguridad que tenemos, eso conlleva una falta de confianza en el otro. Y cuando no hay confianza, hay pila de cosas que quedan limitadas. Y este caso de BlaBlaCar es espectacular, pero es recontra jodido, ¿viste? Invitar a otra persona a subirse a tu auto y llevarlo con todas las cosas que a nosotros nos pasan por la cabeza, a veces nos queda lejos de nuestra realidad, y no tiene que ver con la plata en sí de la persona, sino con las cosas que nos suceden en los países nuestros. Pero miren que se está haciendo... Sí, yo me daría mucho más miedo hacerlo en Rusia que hacerlo acá. Sí. De hecho, acá no se hace de la misma manera porque... Tiene otro nombre, pero... Hay cierto lobby a veces que tiene que ver con la... Y ciertas, no solo lobby, ciertas leyes que tienen que ver con la posibilidad de transportar personas, sí, que por eso se limita en muchos países, más que por un tema de seguridad, porque además generalmente uno tiene que llenar un perfil donde es público la persona que te va a llevar, digamos, es mucho más seguro que hacer dedo. O sea, en Brasil hace 10 días una manifestación enorme de taxistas que lógicamente claro, se quejaron, pero fue gigante la manifestación de taxistas. En Buenos Aires creo que no hubo manifestación, pero sí hubo protestas de muchos transportistas que se quejaban de esto porque está funcionando en Argentina. Y acá yo creo que estaba instrumentado un sistema así en Sudamérica, pero era interno de Sudamérica. Claro. Pero sin duda si aparece, hay una aplicación muy conocida, como si dijéramos el Easy Taxi, pero de exacto. esto. Si acá llega, claro, bueno, la patronal de taxi lo va a trancar nosotros también. Hace tiempo que no estamos ahí, así que nos alegra saber que esas cosas están saliendo porque solo suman, o sea, ahorran plata los que manejan, ahorran los que viajan, todo se hace más fácil y encima se suman experiencias. Vas sentado con alguien que nunca en tu vida te ibas a sentar al lado y aunque sea por compromiso le preguntás qué de su vida, te responde y se generan cosas mucho más interesantes y más baratas, así que buenísimo. Muchachos, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Le recordamos a la gente que puede seguir el viaje que están haciendo ustedes en la fanpage de Facebook, 3 puntos a la vuelta, ahí está la fanpage, ustedes la encuentran, también lo pueden hacer por Twitter y bueno, comunicarse con ustedes si alguno necesita una mano, ayuda con algún dato respecto a estos países que ustedes han visitado y bueno, y nos volveremos a escuchar la semana que viene, ¿les parece?
Sí, nos parece bárbaro. Estamos recibiendo pila de mensajes por suerte y la gente se está colgando muchísimo más. Así que los invitamos a sumarse a 3 Puntos a la Vuelta en Facebook. Para la semana que viene no queremos prometer mucho, pero vamos a estar en Kazán, que es el Mundial de Natación. Vamos a tratar de estar con los 3 uruguayos que vinieron para acá y con 2 uruguayos sub-20 que están jugando acá en esta ciudad. Así que no queremos prometer mucho, pero se vienen cosas que por lo menos pintan bastante interesantes. Buenísimo. Ojalá que sí. Un abrazo grande, muchachos. Abrazo grande, que siga muy bien.